Con periodismo crítico. 8:58. Nos tomamos unas 2-3 semanas de vacaciones. Requeríamos de esa permisividad que ustedes generosamente nos ofrecieron. Y también nuestros compañeros de trabajo, entre ellos el doctor Francisco Rocha. Francisco quedó al mando de este informativo. Y justamente en esta instancia se ha producido el desenlace del caso Chevron, donde el Estado ecuatoriano está impulsando una especie de sanción interna o algo por el estilo para quienes identifique una investigación ordenada por el señor presidente de la República para establecer cuál de nuestras autoridades, tanto judiciales como administrativas, equivocaron en su accionar, o para establecer un reconocimiento de parte del propio presidente, que seguramente instruyó equivocadamente algunos arbitrios que tomó esta comisión, que debía defender el interés del país, pues no. Yo no estuve aquí, pero el señor presidente de la República, como siempre, nos ha ofendido como medio de comunicación colectiva y ha mencionado que nosotros hemos propiciado esa crítica que ha partido del doctor René Ortiz. El doctor René Ortiz, me dice el compañero, que había referido alguna circunstancia en un programa que habían construido y elaborado con usted, doctor Fernando Santos Alvite. Valga la pena presentarle mi saludo de bienvenida. Usted es una respetable autoridad en estos temas, exministro de Estado, y como le vacila el señor economista César Robalino Gonzaga, también expresidente del Foro de Opinión Petrolera y exministro de Economía en varias instancias, aquí presente y con un saludo, y celebramos el verle a los tiempos, economista. Muchas gracias por estar acá. Bueno, pues el caso Chevron nos ha llamado profundamente la atención y acabamos de pagar $112 millones, ¿no? Una vez que el Ministerio de Finanzas ha efectuado este pago ordenado en el auto arbitral a favor de Chevron, el Estado ecuatoriano iniciará las acciones de repetición, precisamente contra jueces y servidores judiciales que estuvieron a cargo de las causas presentadas por esta compañía, que según la decisión del tribunal incumplieron su obligación de administrar justicia de manera oportuna, razón por la que fue condenado el Estado ecuatoriano. Yo estoy leyendo literalmente un boletín de prensa que había entregado la Procuraduría General del Estado en su página web. Y entonces ellos quieren curarse en salud. Y le queremos decir al señor Procurador General del Estado: vea, señor Procurador, doctor García, usted era el hombre pues aquí para defender los intereses de nuestro país. ¿Qué pasó pues? ¿Cómo se les escapó una circunstancia como esta? Y el señor presidente de la República, en cambio, se topa con la radiodemocracia por una expresión o un punto de vista que había realizado el señor ingeniero y también doctor René Ortiz.
¿Cómo fue esto de René? ¿Qué dijo el ingeniero Ortiz? Que el jefe de gobierno está mal asesorado. Es decir, no puede confundir los casos. Son 3 casos totalmente distintos sobre temas totalmente distintos, materias que se han litigado de manera distinta. Algunos tienen una corrupción envuelta dentro de esos temas que es palpable internacionalmente, que tiene fallos internacionales, como es el caso de los jueces de Sucumbíos. No, esto no es de los jueces de Sucumbíos. Esto se refiere a otro tema. Hay un abuso de autoridad en el manejo de las relaciones gobierno-compañías, y simplemente estaban cobrando, de acuerdo con la ley, estaba cobrando el gobierno su participación para el mercado interno, pero después no utilizaba el todo, sino que empezaba a competir con el mismo sistema de comercio. Entonces estaba contradiciéndose, el gobierno estaba contradiciéndose con la propia ley. La ley era para satisfacer el consumo interno. Entonces, si había un sobrante, había que devolver. No se devuelve, entonces está acarreando un problema y está acarreando eso, que se presente alguna litigación a futuro, y esa litigación simplemente le da la razón. ¿Le da razón a quién? Le da la razón a la compañía que se sintió perjudicada, porque aquí hay uno que se benefició, por supuesto ilegítimamente, y otra que se perjudicó. Entonces, cuando hay alguien que se ha beneficiado ilegítimamente y hay alguien que se ha perjudicado desafortunadamente, entonces tiene que ir al proceso de que alguien le resuelva el problema. Y el alguien son los jueces. Entonces los jueces analizan, y por supuesto lo que derivó de esto es indefensión de la empresa. Los temas van demorándose tanto, ahí está la indefensión. Exa FM. Bueno, esta revisión que hace a manera de resumen el doctor René Ortiz, exsecretario general de la OPEPS, es una autoridad de técnica administrativa de alto nivel. Obviamente no le ha gustado al señor presidente, pero le inculpa a la emisora como que el conductor, y seguramente le dijeron, estuvo Gonzalo Rosero, yo no he estado aquí, yo estuve ausente, vuelvo y repito, y no es que yo quiero, porque Pancho, como amistosamente así lo identificamos al doctor Rocha, porque Francisco estuvo conduciendo el programa y yo soy una víctima de, no, ni la radio ni cosa por el estilo. Asumimos responsabilidades. Pero, ¿qué nos señala el señor presidente de la República en la sabatina inmediatamente posterior a esta comparecencia, donde también estuvo usted, doctor Fernando Santos? ¿A qué digamos, por qué circunstancia explicó este hecho de la manera como lo hizo y como acabamos de escuchar el doctor René Ortiz? Que usted recuerde. Buenos días. Muy buenos días, Santos. Gonzalo. Muy buenos días, César. Mire, estuvimos René Ortiz, yo y el doctor Calero en esa sesión de radio y tratamos del caso del pago de los 112 millones de la compañía Chevron. El presidente de la República remetió en insultos contra usted, contra mí, contra el ingeniero Ortiz, pero no dio ninguna razón, no sabemos cuál es la afirmación. Háganos que le molestó. escuchar lo que dijo el señor presidente de la República. El caso Chevron 2, que se perdió y por el cual hemos tenido que pagar 112 millones a Chevron, fue antes de nuestro gobierno. Empezó en el año 2005, si la memoria no me falla. ¿Y por qué? Por la denegación de justicia. Texaco puso 17 juicios al Estado ecuatoriano y durante todos los años 90, inicio del siglo XXI, no se solucionaron esos casos. Y nos demandaron con estos tratados de protección recíproca de inversiones, donde todo está en función de las transnacionales, firmados por gobiernos entreguistas, estos tratados que han hecho un daño enorme al país, nos demandaron ante estos tribunales, acusándonos de denegación de justicia en los 90, no en el 2007 al 2015.
Pero ustedes escuchan un Santos Albite, un René Ortiz, en esa cloaca con antena llamada Radio Democracia, diciendo que todo es culpa de la Revolución Ciudadana. Así se le miente al país. Pero qué nivel de irresponsabilidad. Ustedes esa falta de ética no ven en otros países. Alguien habla una tontería así, el propio periodista lo interrumpe o no lo vuelve a entrevistar. Aquí con más ganas, entrevístalo para que siga echando lodo al gobierno, así sea todo mentira. Entonces se supone que este caso es culpa del gobierno nacional y fue antes del gobierno. Entonces, por la denegación de justicia, porque no se resolvieron esos juicios que Texaco puso al Estado en los años 90, no se resolvieron hasta, paradójicamente, hasta que llegó nuestro gobierno. Con nuestro gobierno lo resolvimos y los ganamos, pero ya era muy tarde. Nos habían demandado en el 2005, se perdieron esos juicios hasta la última instancia, lo peleamos y tuvimos que pagar, si la memoria no me falla, 96 millones más intereses, cerca de 112 millones. Y hay que pagar, porque son convenios internacionales firmados por el Estado ecuatoriano, por gobiernos entreguistas, pero firmados por el Estado ecuatoriano, estos tratados de protección recíproca de inversiones. Chevron perdió un juicio privado contra los amazónicos por 9.000 millones de dólares. Pero como es una de las empresas más poderosas del mundo, en lugar de pagar la evidente destrucción que hizo una selva amazónica, destrucción a la que estos vendepatrias como Santos Albite, el ministro de Fercordero, dice que no es culpa de Chevron, sino que la que contaminó fue Petroecuador. Increíble, increíble. Exa FM. Doctor Santos. Si usted ve, no hay ningún argumento, solo insultos, ¿verdad? Bueno, los recibo como condecoraciones, por decir la verdad. Mire, Gonzalo, el problema de la Chevron es ya una telenovela, ¿verdad? Viene desde el año 1993, ya va a cumplir un cuarto de siglo de que el uno demanda al otro, contrademandas. Al fin ha terminado hace una semana creo, el lunes anterior, la Corte de Apelaciones en Nueva York ha dictaminado que la sentencia esta que habla el señor presidente de la República es fraudulenta, que para obtener esta sentencia que le obliga a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, el abogado americano, que es el capataz de esta banda de delincuentes, le ofreció $500,000 al juez que firmó la sentencia. El juez aceptó esta coima y le permitió que este abogado americano, mafioso, porque así le llama la corte, le dé haciendo la sentencia. ¿Cuál corte les llama mafioso? La corte de los Estados Unidos, ¿Ya? Tanto la corte de distrito cuanto la corte superior. Pues es un conocidísimo para estos temas. Porque lo sigo, ¿verdad? Claro. Es un tema. No digo conocidísimo en la corte, este abogado. Es conocidísimo, Claro. no solo en la corte, en el mundo, Gonzalo, porque mire, en todo el mundo este caso ha sido observado con el mayor interés, como los capítulos finales de la telenovela más famosa en el mundo, Betty la Fea, Los ricos también lloran, ese nivel de sintonía tiene, excepto en el Ecuador, por supuesto, porque aquí no nos gusta reconocer la verdad. Dos cortes en los Estados Unidos, la una presidida por el juez Luis Kaplan, Sí. declaró que esta sentencia es fraudulenta, porque es producto del cohecho y de la coima. Al juez le ofrecieron, repito, $500,000, el juez aceptó los $500,000 y les dijo, ustedes mismos, señores abogados, hagan la sentencia. Bien. ¿Quién proveyó los $500,000? Le ofrecieron al juez cuando recauden estos 9.500 le iban a cumplir. Hasta hoy no le han de haber cumplido porque no han recaudado. Pero no solo eso, Gonzalo. Este es el juez Kaplan, el juez del Distrito Sur de Nueva York, donde queda Manhattan, uno de los jueces más prestigiosos del mundo. Pero, como estos abogados que hicieron esta acción fraudulenta tienen derecho, como todo ciudadano en el mundo, a la apelación, apelaron de la sentencia que les declaraba que hicieron una acción fraudulenta. Hace una semana, precisamente, en una sentencia esperada por todo el mundo, la Corte de Apelaciones, que es del segundo distrito de Nueva York, acaba de confirmar esta sentencia, diciendo la sentencia del Lago Agrio que le ordena pagar a la Chevron es fraudulenta. Confirmamos la decisión del juez Kaplan. 3 jueces más que conforman esta Corte de Apelaciones
Con eso queda terminado el caso. La sentencia es fraudulenta y no se la puede aplicar en ningún país del mundo. El Ecuador, que debería recibir con albricias, con alegría esta sentencia, porque ya termina el caso y además Chevron le tiene demandado al Ecuador que debían hacer una ceremonia en la Plaza Grande para leer esta sentencia. Claro. De pronto se opone a la sentencia. Se opone a la sentencia. Y a la sentencia que nos beneficiaba. Pero por supuesto, porque termina el juicio que nos tiene puesto la Chevron en La Haya. Este juicio dice, señor Ecuador, ustedes en el año 1998 me dijeron, de las 300 piscinas que hay suciedad, no hay contaminación, o sea, hay suciedad. Hay el agua de formación que se sale cuando se perfora un pozo, que se lo puso en una piscina para que ahí se degrade. Pero se ve feo, ¿verdad? Son 300 piscinas. Chevron dijo, yo fui socio de Petroecuador en el consorcio CP Texaco, pero yo era dueño de una tercera parte. Petroecuador era dueño de las 2/3 partes. Chevron, Texaco, limpió su parte, las 100 piscinas, y el gobierno le dijo, tú no me debes nada, tú ya me limpiaste, pero Petroecuador no ha limpiado las suyas. Entonces, como hay este juicio de estos que falsificaron la sentencia contra Chevron, Chevron le sigue un juicio al Ecuador, le dice, verás, si yo tengo que pagar algo a estos señores, Ecuador me devuelve. Entonces, este juicio, que es una preocupación para el Ecuador, se ha terminado, porque no hay que pagar nada según la sentencia tanto del juez Kaplan cuanto la confirmación de la Corte del Segundo Distrito de los Estados Unidos. Y mire, Gonzalo, el Ecuador ha leído mal esta sentencia. Dice, no, esta sentencia, un comunicado oficial que leí, esta sentencia solo se aplica en los Estados Unidos, no en el Ecuador. Eso es una falsa apreciación, porque la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos dice, obviamente yo soy corte de los Estados Unidos, esta sentencia es nula porque fue obtenida por cohecho y por coimas, es nula en los Estados Unidos, pero también es nula en el Ecuador, dice la Corte Americana. ¿Por qué? Porque las cortes ecuatorianas invitaron a la Corte Americana a que decida si hay fraude o no en la sentencia. Cuando se dictó la sentencia del Lago Agrio, en el 2011, el Día del Amor, febrero del 2011, la Chevron, ya previendo esta sentencia, unos días antes, presenta una demanda en los Estados Unidos bajo la ley RICO, que es la ley antimafia, diciendo, los abogados que manejaron este caso, el americano y algunos que le ayudan, fraudulentamente obtuvieron esta sentencia. Y como este abogado vive en Nueva York, desde ahí planeó esta operación mafiosa. Entonces le siguen juicio en la Corte de Nueva York y le dicen, señor Chevron, le dice, usted abogado, usted es un mafioso, usted abogado americano, usted falsificó esta sentencia. Cuando estaba este abogado mafioso, ¿tiene relación con el doctor Pablo Fajardo? Creo que les ayuda Pablo Fajardo, he visto su nombre, ¿no? Ahí está la sentencia del juez Kaplan. Yo quisiera, porque el otro día alguien llamó a decir, yo no me refería a él, que si me estoy refiriendo a él, yo quisiera que lean la sentencia. Lo que dice la señora María Eugenia Garcés, no sé, no le conozco, distinguida dama, pero ella dice con todo el derecho de ciudadana, ¿por qué es que Democracia solo entrevista a vinculados con la Chevron y no a los afectados? O sea, que usted es vinculado con la Chevron. Gonzalo, y el afectado resulta ser el doctor Pablo Fajardo. Vea, Gonzalo. Ellos dicen que usted está mintiendo. Pero es que yo no estoy hablando por mí, Gonzalo. Primero, yo no represento a la Chevron. Yo soy un abogado que sigue este caso. Yo soy abogado petrolero con 40 años de experiencia. Y me gusta seguir ese caso. Yo le digo una cosa, Gonzalo, con toda sinceridad que sepa el público. Yo nunca he conversado con un funcionario de Chevron. Nunca he conocido un funcionario de Chevron. Yo sigo porque convicción. Sí le oyó, señora Garcés,
al doctor Santos Alvite. Adelante, doctor. Entonces, lo que quiero insistir es que esta sentencia del juez Kaplan, confirmada por la Corte Superior de Manhattan en los Estados Unidos, se aplica al Ecuador. Él le dijo. Porque verá, cuando Chevron comienza el juicio en los Estados Unidos, o sea, hay dos juicios, ¿verdad? Uno en el Ecuador, que Chevron, con la sentencia del juez del Oriente, apela esa sentencia. Y al mismo tiempo inicia un juicio en los Estados Unidos contra estos abogados, especialmente el norteamericano, acusándoles de mafiosos, un juicio criminal bajo la ley RICO, que es la ley antimafia. Cuando Chevron apela aquí en el Ecuador, se queja, ¿verdad? Dice, señor, es Corte Superior del Agua Agrio o de Sucumbíos, donde sea. Esta sentencia se obtuvo fraudulentamente. Entonces, por favor, castigue a los delincuentes que forjaron la sentencia y le hicieron firmar al juez. La Corte Superior dice, señores Chevron, yo no tengo facultad para sancionar a jueces. Hay otro organismo que sanciona en el Ecuador a los jueces, no la Corte Superior. Pero, dice la Corte Superior del Ecuador, conocemos que hay un juicio en los Estados Unidos con una ley criminal, aceptamos que sean ellos los que decidan sobre estas quejas de Chevron. O sea, defieren, les autorizan, le delegan a la Corte de Estados Unidos a que ella se pronuncie sobre si hubo fraude o no en esta sentencia. Este pedido de la Corte Superior de que el juicio, de que la decisión sobre fraude se conozca en los Estados Unidos, la acepta la Corte Suprema del Ecuador cuando va en casación. Entonces, la Corte Americana hace una semana acaba de decir, señores, confirmado 100% que la sentencia del Agua Agrio es fraudulenta. Le ofrecieron al juez plata, le dieron en un pendrive, en el memory flash, igual que el Chucky 8, la sentencia, y él firmó. Entonces, la Corte Superior de Estados Unidos dice, gracias que las cortes ecuatorianas me invitan a mí a que decida si hay fraude o no. Entonces yo decido que sí hay fraude. Entonces esta sentencia ya no vale nada, es ridícula, absurda, fue declarada nula a pedido de las cortes ecuatorianas por una corte americana. Entonces acabó el juicio. Estos sinvergüenzas que quisieron extorsionar a la Chevron están en problemas, ¿verdad? Porque ahorita termina la frase prejudicial, Gonzalo. Me explico en breves palabras. Si usted es un juez civil y alguien le presenta un Pero documento, por lo que acaba de manifestar, da la impresión, exministro Santos, de que usted está alineado con la Chevron. No. En la parte de la relación informativa que nos está construyendo. pero si está en el Internet, es el juicio más visto en los últimos tiempos, el más visto en todo el mundo excepto en el Ecuador. Y segundo, yo no estoy alineado con la Chevron, Gonzalo, estoy alineado con la justicia. Y la víctima es Chevron de un grupo de chantajistas. Pero la moraleja, el Ecuador debe celebrar que esta sentencia que termina todo, porque es esta sentencia del Agua Agrio, es fraudulenta. Llamarle a la Chevron, decir se acabó el caso. ¿Por qué peleamos? Nos unamos los dos contra los chantajistas. El Ecuador debe disasociarse de la ayuda de estos abogados chantajistas, porque no hay perjudicados. No es cierto que hay 30,000 perjudicados. La demanda que comenzó en el 2003 en los Estados Unidos, este abogado, fue firmada por 15. Después la demanda que trajeron el Ecuador fue formada por 40. Se están tomando el sagrado nombre de las tribus indígenas para un fraude. ¿Cómo el país puede alinearse con estos Yo le llamo a este doctor Pablo Fajardo, ¿no? Llámele. Es que él y está me mencionado indica en el juicio. que este momento está en una reunión que en unos minutos va a atendernos. Pero frente a una situación tan pública como la que estamos protagonizando, el doctor Fajardo debía haber preferido
aclarar esta situación, pues. Por supuesto, No tiene sé, derecho. no sé, y desde luego, esa era la misión nuestra también. Pero así son las cosas, vea, señora María Eugenia Garcés. Así es que no se anticipe usted en conferirnos ningún título que nos está ofreciendo de gana. Sí, nosotros no tenemos nada que ver. Vea, doctor Santos, ¿por qué perdió el caso el Ecuador? Porque el coraje del señor presidente incluso me asocia con lo que ustedes sostienen, Por pues. supuesto. Y nosotros nada que ver Perdón, en César, esto, por pues, el ¿no? tiempo. Mire, Deje el abogado. Deje el abogado. estamos Claro. hablando Por eso. de dos casos distintos, ¿verdad? Pero un poco de historia. Cuando estos abogados privados, encabezados por este abogado norteamericano, le siguieron juicio a la Chevron Texaco para sacarle plata, el Ecuador, el Estado ecuatoriano se mantuvo al margen. Dijo que se maten ahí entre blancos, entre abogados y la Chevron, se maten. Y el Estado se lavó las manos como le correspondía, bien. Pero llega al poder este gobierno, el Ya. presidente de la República, el economista Correa, y se ¿Y alinea. qué tiene que ver un poco el procurador Diego García? Bueno, él es el procurador, ¿verdad? Que ahora él dice, ahora vamos a hacer resplandecer la verdad, a ver quién fue el que se dio, el que se vendió, el que se descuidó. No sé qué quiere decirnos cuando ordena y solicita a la Corte, Bien. a la Corte de Justicia, pues, una investigación interna. Bien. ¿Cómo explicar eso a la ciudadanía Lo voy a ecuatoriana? tratar de hacer muy brevemente. Entonces, el juicio era entre estos abogados contra la Chevron. El Estado ecuatoriano no tenía nada que ver. Lamentable, y durante muchos años, Ajá. porque este juicio se inició en el 1993 en Nueva York, 93. Cuando viene y llega al poder y triunfa el presidente de la República, el economista Correa, el gobierno se lanza totalmente a favor de estos abogados, totalmente. Usted ha visto que han traído actrices pornográficas a ensuciarse las manos en un pozo, Sí, que era de sí. responsabilidad de Petroecuador limpiarlo. Era en esos 200 pozos que tenía que limpiar Petroecuador. La Chevron, A buen costo debe haber sido esa muchísimo. convocatoria, No, aquí hay muchísimo dinero. Recordemos brevemente el caso de ¿Y eso nos Mac costó a Squad. los ecuatorianos? Millones, millones. Porque esa gente no viene gratis. Por favor, cuesta hasta Kushki traerles. Y sabe una cosa, Gonzalo, hay un contrato con la compañía Mac Squared, ya. Se le pagó $6 millones a esta compañía para que haga el lobby que vengan estas actrices pornográficas. Pero ellas cobraron O sea, 300. para que hagan el teatro. No, vengan y hagan el teatro y se ensucien las manos en una piscina que era responsabilidad su limpieza de Petroecuador, no de la Chevron. Ella ya limpió sus piscinas. Y estas actrices Ya. cobraron, creo, 300, $400 mil, y el contrato es de 6 millones. ¿Dónde está la diferencia? O sea, ¿Quién se pagamos llevó? 112 y además el costo de De todo esta esto, campaña, comenzando por los 6 millones de la Pero- empresa esta. Mac Squared, alguna cosa. Hay un Sí. juicio, bueno, sea lo que sea. Pero no solo eso. ¿Por qué son los 112 Eso sabe millones? la ex embajadora de nuestra en Estados Unidos. Ella contrató a esa empresa. De lo que me acuerdo, ¿no? Así. ¿Por qué fueron los 102? Pues Gonzalo, cuando operó aquí la Texaco, reclamó una cosa muy justa, y César, como exministro, lo sabe muy bien. Todos los productores de petróleo tienen que entregar una parte de su producción al Estado para que haga combustibles para el mercado interno, ya. gasolina y diésel, Ya. ¿verdad? Pero de cada 100 barriles que daba la Texaco al Estado para el consumo interno, solo se pasaban a la refinería, solo 50 barriles eran para el consumo interno y que se vendían con subsidio. Los otros 50 los exportaba el Estado a precio internacional. Entonces la Texaco le dice: usted me ha perjudicado, yo le di 100 para el consumo externo, usted solo ocupó 50, sobran 50, págueme la diferencia. Eso ganó. Pero si la Chevron, estos juicios eran chiquitos para la Texaco. Pero cuando ya ve que el Estado ecuatoriano se lanza a apoyar a los enemigos de la Chevron, a estos abogados, la Chevron monta en cólera
inmediatamente dice, el Estado se lanza contra mí, yo me lanzo contra el Estado. Y ahí, al lanzarse contra el Estado, revive estos juicios que estaban perdidos y los gana, porque tenía la razón. Si el Estado ecuatoriano seguía neutral en el 2007, como los anteriores gobiernos, estos juicios no se daban. Eso es lo que pasó. Pero usted no accede a pensar que el señor presidente de la República estaba en la obligación de defender, como lo ha hecho, el interés del país, y que ustedes estaban en contra de los intereses del país, prácticamente han estado en orillas opuestas. ¿Quién tendría la razón? ¿Y cómo se gestó, digamos, esta nueva sentencia? Porque todo es nuevo, de lo que usted va diciendo, todo resulta ser nuevo. Entran, dice que entran en corajes, el otro también hace su movida. Y así son las peleas de estas grandes compañías, de estos... Jamás. Mire, Gonzalo, y primero, no es que está a favor de los intereses nacionales, porque este abogado chantajista que se ha declarado por 2 cortes no representa el interés nacional. Ese es el juez, un abogado, juez, claro, Steven, no me acuerdo el nombre. Estos, desde el primer día lo que venían es por billete, se tomaron el nombre de los indígenas amazónicos. Mire, en el juicio ante el juez Kaplan se conoció la distribución de la plata. Estos que querían recibir los 9.500 millones de dólares de Chevron, no es que los iban a depositar aquí en el Banco Pichincha o en el Banco del Pacífico, los iban a depositar en Gibraltar, que es el offshore de los offshores, fuera de la visión de aquí, y llevarse la plata a los bolsillos. Hay un escrito en este juicio en el cual un perito contable dice: el abogado americano se puso 950 millones de dólares de honorarios. El señor que usted mencionó se puso 400 millones de dólares de honorarios. Y los supuestos perjudicados. El Fajardo. Sí. Y 400. Aquí, está en el juicio. En su primer juicio y único, solo 450 millones, ¿verdad? Y a los perjudicados, estos famosos 30,000, ¿sabe cuánto les costaba? Les tocaba un cero grandote. Todo ese dinero se iba a entregar la Chevron inocentemente a un fondo de diferente fondo de defensa amazónica. ¿Usted qué aspira resulte la indagación dispuesta por el señor presidente y obviamente aceptada por el señor procurador García? ¿Qué va no a resolver, porque ya la cosa está oleada y sacramentada, digamos? Pero ¿qué es lo que va a descubrir el gobierno del presidente Correa? ¿Que le engañaron? ¿Que traicionaron al interés nacional? ¿Qué busca este esclarecimiento de Diego García, el señor Procurador General del Estado, para este caso? Gonzalo, cada vez que pierde la Procuraduría un juicio, trata de buscar los culpables. No sabe encontrar nada porque los jueces... O sea, usted le ganó al procurador. Yo no tengo nada que ver, yo estoy explicando mis puntos de vista porque conozco el caso, no tengo ningún interés. Pero le voy a decir una cosa, Gonzalo, ¿sabe qué investigación me interesa y le interesa al país? La que va a ser el FBI. Porque ahorita al declarar fraudulenta la sentencia a 2 cortes americanas, ya ley rico que se aplica para aplicar esta sentencia es una ley penal. Entonces está demostrado. Ya se agrava el escenario. Gravísimo el escenario, gravísimo. Ahorita terminado la fase. ¿Y ahí quién puede caer? Va a expulgar y va a ver quiénes son los culpables de este chantaje. Porque no es que un americano vino a ver la iglesia y la compañía se quedó embelesado y le sacaron la cartera. Aquí hay un intento de fraude de 9.500 millones de dólares contra una compañía americana. Es un fraude que tiene ramificaciones en Nueva York y en Ecuador, o sea, internacional, es obligación del FBI. Pero usted da por hecho de que no tenemos ni la mínima razón en este reclamo de los 9.500 millones de dólares. Perdón, o sea, no diga tenemos. Los chantajistas, los abogados, esos que les declaró el juez Cámara, ellos son los que tienen el interés para llevarse al bolsillo. Pero el señor presidente nos hace entender de que es un asunto de país.
Pero ¿por qué país que un abogado americano se lleve 9.500 millones? ¿Qué le interesa al país? Más bien el país, un país los digno. 9.500 se llevarían los indígenas ecuatorianos. Cero, Gonzalo, cero, se llevan cero. Mire, este juicio No, se digo, llama... si es que las cosas... Así pagaran los 9.500 millones la Chevron. Cero. Estos se llevan todo. Crearon un frente de defensa con una cuenta en Gibraltar y ahí manejan la plata. Ellos manejarían la plata. Qué comportamiento más feo, ¿no? La cuenta en Gibraltar y todo. Eso hemos visto en desesperos de las mafias, Usted lo ha visto en el patrón de Pablo Escobar, ahí tiene también una cuenta en Gibraltar, han de entender, al lado, la ventanilla de al lado. Muy feo eso. Entonces el Estado no debe... Complicadísimo, doctor Santos. Esto, ¿usted aceptaría un debate con Fajardo? Con todo gusto y con todo respeto, con todo gusto. Yo no tengo nada contra él. Que le explique. Yo tengo la sentencia, traeré la sentencia, que le explique. Yo no tengo que acusarle de nada. Y ha sido acusado por el juez Kaplan y por la Corte Superior de los Estados Unidos. Gonzalo, 4 jueces que están entre los 100 mejores jueces del mundo han declarado fraudulenta la sentencia. Y no solo ese caso, es tan interesante que, mire, el juez Kaplan es una persona de color, de raza blanca, un conservador, ¿verdad? Un poquito hecho a las compañías, se puede decir. Y los jueces de la Corte Superior, que son 3, hay 2 afroamericanos que se les considera de izquierda. O sea, todo el espectro jurídico de Estados Unidos declara que la sentencia fue obtenida por medios fraudulentos, ofreciéndole $500,000 al juez y entregándole en un flash memory para que él la firme. Cuando le presentaron la sentencia al juez, el juez era como que si a mí me presenten un documento escrito en chino, no sabía nada de nada, así es que es fraudulenta, que él defienda. Pero si fuera tal como usted nos describe, el procurador no estaría pidiendo una investigación interna. ¿Algo creen en el gobierno que está mal? ¿O solo es para disimular ante el señor presidente de la República? Mire, porque Gonzalo, el presidente sí está molesto, pues. Lo ha asumido como cosa propia incluso. Lamentablemente, el presidente debería estar feliz que se acabó el caso. El presidente debería llamarle a la Chevron y decir, usted ha sido víctima de un chantaje. Al fin se ha aclarado. Tenga la bondad de disculparnos. No, al revés, seamos amigos. La Chevron no tiene nada contra el Ecuador, sino es que se defiende. Pero la Chevron ha estado buscándonos cualquier cantidad de... No, Gonzalo. Lamento decir, no es así. La Chevron siempre se ha quejado. Me he dejado yo afectar por la propaganda oficialista. Pero la Chevron da la impresión en la lectura del señor presidente de la República de que es una empresa que nos tiene fastidio, que nos tiene una odiosidad impresionante y que algún momento nos va a hacer, que ya iban a embargarnos incluso nuestros activos en algunos bancos de Norteamérica recientemente y todo lo demás. Entonces, ¿no es un amigazo la Chevron del Ecuador? Lo es. Si se le llama a la Chevron, le dice, señores de Chevron, estamos con ustedes. Ustedes han sido víctimas de un chantaje. Se acabó el chantaje. Va a haber la recepción de la Chevron hacia el gobierno ecuatoriano. Pero si usted sigue aliado a los chantajistas, a los extorsionadores, es el amigo de mi enemigo, es mi enemigo. La Chevron no tiene nada contra el Ecuador. Chevron nunca ha operado en el Ecuador. Llámenle, esta es la oportunidad de oro. Yo he leído comunicados de la Chevron en que dice, gobierno ecuatoriano, estoy siendo objeto de un fraude. No te alíes con los fraudulentos, alíate con la víctima. Y ahí se acabará todo. El presidente de la República, si tuviera la madurez, le llama a la Chevron, en 5 minutos sale cogido de la mano al balcón del Palacio de Gobierno economista contra los Robalino, chantajistas. Tener una enemistad de esa cuantía, para decir, de esa importancia, una compañía norteamericana, no le vamos a poner ningún adjetivo, pero que es gruesa. La Chevron, la Texaco, ¿no? Una compañía. ¿Qué sacaremos como país de esta indagación que el señor doctor Diego García, procurador del Estado, ha dispuesto?
Bueno, Gonzalo, gracias por la invitación. He estado un poquito más de 3 meses fuera del país, visitando a muchos de mis familiares que viven en el exterior. Pero Y, ojalá el día de mañana o pasado mañana podamos hablar de la economía. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Encantado, encantado. Pero En cualquier deme una momento, sí. opinión. Yo le digo, entonces llegando al Ecuador, pues me entero de estas cuestiones de Chevron, ¿no? Ahora, este es un asunto eminentemente jurídico, legal. Y aquí la palabra la tienen personas que están bien inteligenciadas de la cuestión legal, especialmente petrolera. Fernando no es el único, ¿verdad? Está el abogado René Ortiz, está creo que no Calero, sino que Calero también, claro, también es buen abogado, un hombre serio. Estuvo en el programa, ¿no? No sé, Sí. eso sí no sé. Sí. También hubo, bueno, un hombre serio, equilibrado. Desde luego. ¿No? Y naturalmente, pues, conocí ya, estando en el Ecuador, esta sentencia. Ahora yo digo, esa sentencia había que pagar, irremediablemente, hay que pagar. No había más remedio, porque si no se paga una decisión de cortes internacionales, mañana pues hay otras acciones a nivel internacional que esa compañía puede hacer después de la sentencia para cobrarle al Ecuador, así de simple. O sea, el gobierno no tenía más alternativa que pagar. Independientemente del punto de vista que puede tener. Ahora, lo que yo lamento después de escuchar lo que nos ha puesto a escuchar a las palabras del señor presidente, yo lamento que el presidente se refiera con ese vocabulario, con esas expresiones. No es razonable, no es razonable. Todo gobierno tiene el derecho de defender su política económica, financiera, social, política petrolera, sí, pero debe usarse un vocabulario adecuado, pues así no se avanza en el país, pues, ¿no? Y usted tiene, digamos, las personas que han estado en ese programa, gente que yo le estimo, las conozco hace muchos años, son gente equilibrada, no tiene objetivos políticos. Y ojalá que este caso de Chevron, de la parte jurídica, no se convierta en un asunto político. Claro. Ojalá no se convierta en un asunto político, le digo, ¿no? En segundo lugar... Al presidente le interesaría convertirlo en asunto político electoral. Es posible, porque posible, está digo, ¿no? cercana las elecciones y para posible, él aparecer posible. como un defensor, como un enemigo de Norteamérica o algo por el estilo. Eso es lo posible, que usted quiere digo, decir. es posible, digamos, en terreno político ya se va a iniciar la campaña electoral, etcétera, y de repente Pero, muchas cosas sirven en campaña Pero electoral. el señor que no presidente son en ese razonables. caso ha sido coherente en cuanto a defender a los connacionales, en el caso Chevron. Bueno, por lo que se escucha, sí, pero hemos escuchado, yo me he permitido escuchar detenidamente a Fernando lo que él dice. ¿Usted cree que él tiene toda la razón? Desde el punto de vista En la eminentemente lectura. jurídico. Porque él no es jurídico. protagonista de esto. Jurídico. Acaba de negar, pues dice, no, yo no tengo nada que ver con Chevron. El doctor Santos. Bueno, yo lo conozco a Fernando. Él es una lectura de lo que él hace, Sí, yo lo de conozco a cómo han Fernando hace ocurrido las muchísimos cosas. años, y es un buen profesional, buen abogado, un hombre equilibrado, serio, ¿verdad? Que primero, como abogado serio, se entera detalladamente de una serie de cosas para dar una opinión. Claro. Pero es un asunto, vuelvo a repetir, eminentemente jurídico. Pero yo lamento, pues, sencillamente el vocabulario que se ha utilizado en este terreno, ¿no? Lamento. Los ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho de dar una opinión en materia petrolera, económica, etcétera, etcétera. Y el gobierno, cualquiera que sea, tiene el derecho de defenderse, pero hay que hacerlo adecuadamente, pues, ¿no? Cuando yo he sido ministro de Estado y un momento he tenido que defender la política económica y financiera del gobierno al que yo he servido, yo jamás he utilizado expresiones de esa naturaleza porque no es razonable. Así yo no entiendo tampoco la política sin ser político activo. Y así no entiendo. Así no se hace país porque lo que se crea es odio en la sociedad. Y este país lo que menos necesita es odio entre los ecuatorianos. Odio entre los unos y los otros. No es bueno eso. No es bueno para el futuro ecuatoriano, créame. Entonces, yo... En esos ¿Cómo está nuestra ahora, lo que yo le digo ¿Cómo está nuestra foto financiera, nuestra seriedad institucional? No está bien. No está, pues. en No el está exterior, bien, usted que viene de los no Estados está Unidos. Bien a nivel internacional. Pues. Y es por eso que sencillamente el Ecuador está pagando esas altas tasas de interés, que realmente es censurable. Pagar, pues,
por esos Imagínese, $1.000 millones de dólares, 11%. a mediano plazo, pues 5 años y medio, al 10 y 75%. Es una monstruosidad. Es un 11% clavado. Pero el gobierno, como no logra corregir los fundamentos de su política económica y financiera, y no lo va a hacer hasta mayo que entregue el poder. Pero entonces, el pobre que gane las elecciones, Va a tener problemas mañana. ¿Por qué? ¿y si es el señor Glass? También, cualquiera. Yo espero que no haya nadie de Alianza País que sea el nuevo presidente. Yo aspiro a eso como ciudadano. Yo nunca he votado por el señor Correa como ciudadano ni su gente, jamás. Y yo no voy a votar, no. Yo no puedo cometer esos errores. Que una serie de gente lo ha cometido y ahora está arrepentido es una cosa diferente. No. Pero el país no No puede hay nuevamente hay cometer en ese error. beneficiarios y están defendiendo la bandera de los candidatos que resulten finalmente Vea. elegidos en... Vea, déjeme decirle lo siguiente, ¿no? Vea, ¿Qué país no, van a heredar? pero espérese un ¿Qué ratito, país van a heredar? allá Esa voy, sería la pero déjeme pregunta. decirle lo siguiente. Yo recuerdo hace algunas décadas atrás, época de Velasco Ibarra, creo que fue el último periodo, vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, que en paz descansen los dos, en un discurso furibundo De en la Velasco. ciudad de Guayaquil, no, De Carlos Julio, porque había tensiones entre presidente y vicepresidente. Cuando se fue Y a la Carlos Unión Julio- Soviética. Y Carlos Julio dijo, refiriéndose al gobierno del presidente Velasco Ibarra, estos están enloquecidos por el dinero. Eso lo dijo abiertamente ante unos manifestantes, una cantidad enorme en Guayaquil, ¿sí? Lanzándose de fondo a la corrupción del gobierno velasquista, ¿sí? Terrible. Acusación y probada porque era el vicepresidente y conocía en ese entonces una serie de cosas. Hoy, yo digo, el presidente Lo Correa y su volvió- gobierno están lo- enloquecidos por el poder, Gonzalo, por el poder. Y harán todo lo posible para que Alianza País se mantenga en el poder. Y yo espero que no como ciudadano. ¿Por qué? Porque van a seguir repitiendo esto, que este camino no conduce a ninguna parte, sino a la quiebra económica y financiera del Ecuador. Y entonces la gente tiene que entender sencillamente que las cosas no van a estar mejor. Cuando el gobierno, he leído estos días que acabo de llegar del exterior, dice que este segundo semestre, va a ser recuperación, va a ser ¿Usted qué opina? todo. Yo no estoy de acuerdo en eso. No porque quiero estar en desacuerdo con el gobierno, no se trata de eso, sino ver unos indicadores que he visto en estos días que estoy de vuelta. Por ejemplo, las importaciones se han derrumbado, han colapsado en valor y en kilos o tonelaje. 35% una cosa. Las importaciones de materia prima, las importaciones de bienes de capital, más que, y no solamente bienes de consumo, ¿sí? Pero materia prima y capital. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que algo pasa de fondo, pues. Hay una crisis. La gente común y corriente siente en carne propia la crisis, que la niega el gobierno nacional, la niega, como ha negado una serie de cosas. Entonces, este camino, este modelo de desarrollo ha fracasado, como el socialismo del siglo XXI no sirvió para un carajo, ¿sí? Perdónenme la expresión vulgar, sí, no sirve para nada. El socialismo En ha toda América fracasado en Latina. todas partes del mundo. Y todavía el gobierno y Alianza País no se da cuenta de lo que pasó en la Unión Soviética. Ve a Cuba. Cuba es un país pobre, pues. Que tiene medicina, que tiene esto. Que tiene igualdad. ¿Usted cree que la gente común y corriente en el Ecuador quieren ser tan pobres como el ciudadano cubano? No, pues la gente no entiende eso. O como el La gente, el buen venezolano. vivir lo entiende de una forma diferente a lo que le entiende el gobierno. No es así. Pero también, mi amigo, hay un tema en petróleo que muchas veces no veo que se trata con Pero, profundidad. economista, Es ¿por el- qué la gente nuestra vota por los mismos? ¿Qué es lo que busca premiar? Bueno, porque la gente ahora, no solamente aquí en el Ecuador, pues, ven a Argentina pues, con el peronismo. Vean a Argentina. Entonces son populistas que una vez que tienen harto dinero, desperdician el dinero en subsidios y regalos aquí y allá. Y la gente se confunde y cree que los subsidios que le está dando el Estado no es el Estado, sino el señor Correa. Oye, es plata nuestra. Pero la gente a veces, como muy corriente, se confunde. Y eso pasa ha pasado en Argentina con los populismos desde la época de Domingo Perón, que destruyó la Argentina económicamente hablando.
y todos los peronismos de Argentina la han destruido, y ahora el señor Macri, que le están echando la culpa de todo, tiene que ajustar la economía de todas las barbaridades que hizo el gobierno anterior. Y el próximo gobierno, Carlos Bravo. digamos usted el gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, vamos a suponer, ¿sí? Oiga, tiene que hacer una reconstrucción de la economía, aparte de la institucionalidad, la política, etcétera, etcétera, la dimensión del Estado, etcétera. Usted le está etcétera, apoyando etcétera. al señor Lasso. No, yo no estoy en política activa y nada. ¿Sí? Ya. Yo Pero yo usted doy como- cree que él sería yo doy la como solución. ejemplo, si fuera él, ahora, si fuera Cintia Viteri, va a tener la misma. Cualquiera que vaya va a enfrentar una situación de quiebra del país que tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones que tiene que tomar en economía y finanzas hay que hacerlo con financiamiento internacional. Varias veces aquí mismo he dicho en los medios de comunicación que hay que hacer un acuerdo con el FMI. Pero le han de tirar piedras la gente ecuatoriana que por estado, eso, le va a hacer igual que a Macri esta por eso, víspera. Gonzalo, que desde hoy, los responsables que quieren hacer poder mañana tienen que decirle a la opinión pública: esto es lo que está dejando el señor Correa, su gobierno Alianza País, para el nuevo gobierno. Esto está haciendo, mis amigos, ciudadanos pobres del Ecuador, los que ganan 400, 500, 600 dólares, les digo esto. Esto tienen que decir los opositores políticos en forma expresa. Y naturalmente, decirle al país cuál va a ser su programa de recuperación. ¿Sí? Porque sencillamente esto, como uno dice, no va más. El modelo no va más. Se agotó. ¿Por qué se agotó? Por una serie de razones, pero fundamentalmente se acabó el dinero. Oiga, ¿sabe cuánto ha recibido el Estado en los 9 años del señor Correa? Hay el amigo que estuvo varias veces aquí o en medios de comunicación, que era amigo personal del presidente Correa y que lo tuvo el presidente de la CFN. Y ahí pues tuvo que renunciar por una serie de razones que no voy a comentar. ¿Sí? El amigo Valencia creo que se llama. ¿Sí? Eduardo, que fue pues decano o investigador de la Católica, etcétera. De la universidad. Un hombre serio, sí. yo no estoy de acuerdo con él en una serie de cosas, ¿sí? Pero Hizo una simple operación aritmética, sumar los ingresos sencillamente del Estado, más de 250.000 millones de dólares, que ningún gobierno los ha recibido en los últimos 30 años, yo qué sé, ¿sí? Jamás nadie ha recibido eso. Vea, anteriormente del señor Correa, ¿cuánto estaba el precio del petróleo? ¿Sí? Y con el periodo del señor Correa, el precio del petróleo comenzó a subir. 2008-2009 bajó un poco debido a la crisis financiera internacional. Pero luego comenzó a subir nuevamente y entonces tuvo una temporada interesante en número de años, de $100 el barril. Entonces el gobierno se acostumbró a tener y a gastar a nivel de $100 el barril. Se olvidaron lo que siempre he dicho, de que el ciclo económico existe en la economía de mercado, con las deficiencias que la economía de mercado pueda tener. Existe. Okay. Etapas de expansión, etapas de contracción, etapas de recesión, de crisis, y el punto más bajo del ciclo económico, que es la depresión. Pero aquello no ha aprendido el señor No presidente. han aprendido lo suficiente, Claro. pues perdóneme. Entonces, sencillamente, creyeron que esta especie de boom de materias primas en los precios iba a durar hacia el infinito, 30, 50 años, y que podían gastar todo lo que se les ocurría, ¿sí? Y se han endeudado masivamente en condiciones no adecuadas. Yo nunca me he opuesto a la deuda pública. Claro. Lo que me he opuesto es a las condiciones y al fin. Por Usted ejemplo, era un gran le doy partidario ejemplo. Le del doy un ejemplo. endeudamiento público. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Vuelvo a ponerlo ministro. porque lo he puesto anteriormente. Ya. Esa plataforma financiera que están construyendo, ¿sí? Que sigue ahí construyéndose. 200 millones de dólares dicen que sirve. ¿Qué vale? Perdóneme. ¿Sí? ¿Para qué? Para poner varios ministerios, el Ministerio de Economía, el Banco Central, etcétera, 2.000, 3.000 Y gente. están ahí. apuraditos, No, están entonces, trabajando hasta en ya. la noche. Yo lo que digo es, a ver, esa deuda, a usted le dice, ¿y por qué se preocupa usted? Pues pueden criticarme eso de ahí, si tiene financiamiento de organismos públicos de China, bancos, etcétera. ¿Cuál es el problema si es deuda externa? ¿Y cuál es el problema? Entonces yo lo que digo es, esa inversión pública, porque es una inversión, se contabiliza Claro. como inversión, Vamos a pagar ¿agrega todos. a la productividad de la economía eso? No agrega. ¿Agrega a la productividad del gobierno? No agrega. Ese tipo de préstamo, para ese origen, para ese destino, perdóneme, yo jamás lo acepto porque no es conveniente. Aquí lo que hay que hacer es deuda pública final, proyectos que mañana
lo que hagan es sencillamente aumentar la productividad de la economía para exportar más bienes y servicios y ganar más dólares, o que venga inversión extranjera con más dólares. Porque en dolarización se necesita que los dólares entren. Así El es. gobierno se ha preocupado intensamente es que no salgan dólares, que no salgan, que no salgan. Y poco se ha preocupado nada en estimular el ingreso de dólares, ¿sí? En esta última etapa están tratando de hacer una serie de cosas, pero ya no hay tiempo. Este gobierno va a terminar y va a terminar. Entonces yo le digo, la gente tiene que entender que esto no está más. 1, 2, que no van a corregir cosas importantes en el modelo, sino que lo van a entregar así en mayo al que viene. Y el que viene se va a encontrar con una situación complicadísima. Y a la ciudadanía hay que comenzar a advertirle, esto va a dejar el señor Correa, esto va a dejar, y mañana cualquiera tiene Gracias. que corregir, para que Muchas no le echen gracias, la culpa economista. al nuevo gobierno. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Santos. Muy amables. Señoras y señores, tenemos que dar paso